Estuve orándole al Señor y el Espíritu Santo me dijo que les hablara de lo que es la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que comencemos yendo, ¿verdad?, al libro de los Hechos, donde se profetiza que para el tiempo postrero pues iba a haber un derramamiento muy poderoso del Espíritu Santo. Y esto es para la iglesia, es una promesa, y vamos a estar hablando de por qué es tan importante la llenura del Espíritu Santo. Y tiene que ser llenura del Espíritu Santo debido a los tiempos que estamos viviendo, al momento histórico, profético que está viviendo Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero. Y la iglesia tiene que jugar un papel sumamente importante en este tiempo, y no lo podemos hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 17, luego de que se levanta Pedro y comienza a dirigirse a los varones judíos, pues hace la aseveración, hace la indicación de que en los postreros días iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y fíjate la importancia que dice sobre toda carne, que no dice pentecostales, ni católicos, ni metodistas. De hecho, si no hubiera sido así, yo no me hubiera convertido, porque yo tuve mi experiencia en mi casa, cuando yo no conocía nada del Espíritu Santo. Así que toda carne significa cualquier persona, y no importa la condición en que esté esa persona, no importa cuán arrastrado, atado, pecaminoso, la vida de desastre que lleva, si invoca la presencia de Dios, como dice ahí al final, va a tener una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. Y por eso dice entonces que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mis hijos y mi hija profetizan, son gente que habla la palabra de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice en el 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso fue lo que yo hice en mi casa sin que nadie me hablase del Evangelio. Yo invoqué al Espíritu Santo en mi hora de necesidad, y el Espíritu Santo descendió, y nosotros tuvimos una experiencia de 6 meses con el Espíritu Santo, donde Él nos dirigió en todo. Y por eso siempre he sido un fiel creyente de la importancia que tiene el Espíritu Santo para la iglesia, y especialmente la iglesia que está viviendo en este momento histórico que estamos viviendo. Porque es de vital importancia, amado, porque el Espíritu Santo, junto con el conocimiento de la palabra de Dios, es el que nos va a nosotros permitir discernir entre lo santo y lo profano. Hoy estamos viendo que hay una mezcla de muchas cosas. No sé si se han dado cuenta cuánta inversión de valores hay. Y el Espíritu Santo es el que ejerce esa función en nosotros de darnos la capacidad de discernir, o sea, de poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es profano y lo que es santo. De hecho, esa era la función principal del sacerdote en el Viejo Testamento, enseñarle al pueblo lo que era profano y lo que era santo. Y también permite que podamos reconocer qué es obra de Dios y qué no es obra de Dios. Porque sabemos que nosotros estamos bregando con un enemigo que es muy astuto, amado. Tenemos que entender la capacidad sobrenatural, poderosa, que tiene el enemigo de las almas, amado. Tiene la capacidad, es sagaz, es astuto, se camuflajea. Por eso es que le llaman la serpiente. Y yo digo que no hay un nombre que lo describa mejor que una serpiente, porque la serpiente es un animal que tiene la capacidad de parecer una piedra, parece un gancho, parece una planta. Y cuando ya tú ves la serpiente, ya la tienes tan cerca que te está atacando con su veneno. Es sigilosa, cuando se mueve no la sientes porque se arrastra. Y ciertamente así mismo es el enemigo. Y al tener esa capacidad, y eso es sobrenatural, nosotros tenemos que entrar en el plano de lo sobrenatural para discernir las cosas que él influencia. Y estamos viendo, amado, que en las últimas décadas, estamos hablando de los últimos 40, 50 años,
el enemigo ha logrado influenciar tanto a esta generación y a sus líderes, que ya en vez de nosotros creer en creación, ya esta generación está creyendo en evolución, de que ya el hombre no fue creado, sino que evolucionó desde unas partículas microscópicas hasta ser lo que somos a través del Big Bang, que se habla muchas veces en la ciencia. Y aún no solamente el pueblo no creyente, pueblo creyente ya está creyendo esto, porque esto ha sido tan marcado, la influencia de esto en las escuelas, en las universidades, en la internet, aún en los muchos púlpitos se habla de evolución desde otra perspectiva. Otra cosa que está logrando influenciar el enemigo, que es que en vez de que el matrimonio sea entre varón y hembra, que está trayendo hoy en día, hombre con hombre y mujer con mujer. Y yo digo, fíjese la capacidad de engaño que tiene, que siendo evidencia patente y clara de que nosotros somos definidos por nuestro sistema biológico, que alguien pueda negar su realidad biológica para creer una mentira, viendo que es varón, decir que es hembra, y viendo que es hembra, decir que es varón. Y eso es una cosa que yo digo que es impactante, a mí me impacta, porque yo estoy viendo que mi cuerpo me dice que soy un varón, pero la mente le está diciendo que es una hembra. Y fíjate que por eso entendemos que esto es un poder bien fuerte, que logra hacer ver a la persona lo que no es, a base de engaño, a base de tergiversación y a base de mentira. Y por eso es importante la experiencia del Espíritu Santo en este tiempo, porque una de las cosas que Jesús habló en torno a su venida fue, lo primero que dijo cuando le preguntaron de todas las señales que estaban prevaleciendo, le dijo, mira que nadie te engañe. Significa que en este tiempo íbamos a ver mucho engaño, al punto, como le estoy diciendo, que en vez de ser varón y hembra, varón con varón y hembra con hembra, que si eso se llega a generalizar sería un genocidio. Porque ¿de qué otra forma nacen los hijos si no es a través de la relación entre un hombre y una mujer? Pero aún ya esta generación, los presidentes, los gobernadores, estamos viendo que están asumiendo estas posturas. O sea que la influencia del enemigo está llegando a niveles bien altos y está impactando una generación ya. ¿Qué otra cosa estamos viendo? La palabra habla de que criemos a nuestros hijos en el temor de Jehová. Ya los hijos no se están criando en el temor de Jehová. De hecho, muchas veces los hombres abandonan sus casas para irse a criar los hijos de otros y abandonan los de su propia sangre. Y eso es increíble también. En Navidad, en vez de Cristo, ¿a quién se adora hoy en día? A Santa Claus. Yo voy por las tiendas y voy mirando así, y a veces entro a una tienda y todo es alusivo a Santa Claus. A los juguetes, ya casi ni apenas se pone ni siquiera un pesebre. Y es impactante cómo el enemigo ha logrado ir acechando, manifestando, invirtiendo valores, y la gente no se ha dado cuenta porque ha sido un proceso bien gradual, porque esto viene sucediendo por décadas y décadas. En Estados Unidos, amado, yo me quedé impactado en una conferencia que yo fui, que dice que el 85% de los jóvenes cristianos que se van a la universidad se apartan de su fe. El 80%. Yo le tuve que preguntar al recurso, mire, ¿qué fue lo que usted dijo? Dijo, 85% de los jóvenes cristianos, criados en hogares cristianos, que se van a la universidad, se apartan y por lo general no vuelven de nuevo a su fe, a menos que sea a través de una experiencia bien difícil. Imagínate, si estamos viendo esto, cuán importante es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amado. Nuestra lucha es contra principados y potestades, huestes de maldad, amado, que tienen la capacidad de tergiversar, de invertir. Fíjense que hoy en día otra cosa que está sucediendo es que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y eso es impresionante también, que podamos ver que se está dando eso en ese contexto. Y a mí me impacta, y el Espíritu Santo lo que me está trayendo a mi corazón es
que estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. La apostasía significa que el espíritu de iniquidad que está operando en el mundo nos está separando, apartando de todo lo que es Dios o es objeto de culto, como dice en Tesalonicenses. Y lo que está pasando es que se está preparando un escenario a nivel de todas las naciones y del mundo, de tal manera que el escenario propicio en este tiempo es para que aparezca el hombre de perdición, el hijo de maldad, el hombre de pecado. Y todo lo que se está haciendo es preparando ese escenario para que cuando ese hombre aparezca, ya a base de la tergiversación del pensamiento, de la inversión de valores, del cambio de enfoque de la vida, de ya no somos creación, ahora somos evolución, que se acepte cuando ese hombre llega y la gente lo va a recibir. Y por eso imagínate, la iglesia, viendo este panorama, tiene que vivir guiados por el Espíritu Santo y viviendo una experiencia de llenura. No podemos darnos el lujo de vivir por debajo de ser llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Y yo quiero, para comenzar, repasar, basado en la palabra de Dios, las funciones más importantes del Espíritu Santo. Número 1 para mí es el redarguir del pecado. ¿Cuántos de ustedes usan computadoras aquí? ¿Verdad que las computadoras tienen un antivirus? Sin el antivirus, tu computadora se va a llenar de tanta información y cosas perjudiciales y cosas que los hackers mandan para destruir tu información, para invadir tu... Yo comparo el Espíritu Santo a un antivirus que te va a avisar de cualquier cosa en tu vida que puede afectar tu relación con Dios. Y todo lo que estamos viendo en el mundo, amado, en términos de filosofía, de ideas, de pensamiento, está dirigido a ir en contra de lo que está plasmado en la palabra del Señor. Si tú te fijas, todo, las películas, el entretenimiento de hoy en día y la información del internet puede ser extraordinariamente buena como puede ser extraordinariamente perjudicial. Pero si tú tienes al Espíritu Santo activo, porque hay mucha gente que tiene el Espíritu Santo pero se ha desactivado, y vamos a ver por qué se desactiva. Pero tiene que estar activado. Tan pronto tú haces algo, piensas algo, te expones a algo que te puede hacer daño en tu vida espiritual, ¿verdad que el Espíritu Santo te lo dice? Si tú le dices algo a alguien que es ofensivo, si tú haces algo que causa un malestar, si tú tienes el Espíritu Santo activado, inmediatamente que tú haces algo, ese Espíritu Santo empieza como el antivirus a aparecer en tu pantalla de tu mente. Mira, cuidado, que eso que hiciste, mira eso que dijiste, mira, cuidado con esa conversación que estás teniendo. Sí, y ese es el redarguir. Y si está activo, ese redarguir es para beneficio mío. Y lo tenemos que entender que es para beneficio, porque a veces hay redarguir de pecado, porque hoy en día ya casi no se puede mencionar la palabra pecado, porque eso es un nono. Pero mire, el pecado es algo destructivo. Y el Espíritu Santo quiere advertirnos de cualquier cosa que pueda tratar de poco a poco desactivarlo a Él y activar mi naturaleza caída. Amén, a través de esa experiencia de exponerme a aquello que me hace daño. Por eso, una de las funciones más importantes es el redarguir del Espíritu Santo. Y por eso siempre permítale al Espíritu Santo que lo redarguya, aún en las cosas más pequeñas y más insignificantes, porque a veces le permitimos en lo grande, pues que me quitó el alcohol, las drogas, esto, lo otro, pero no, es aún en lo pequeño, en lo que pienso, en lo que juzgo de una persona, en lo que hablo de una persona, que en todo aspecto de mi vida el Espíritu Santo esté activo redarguyendo. ¿Qué más hace Él? Revela las cosas del Padre. Eso es una cosa extraordinaria que nosotros tenemos. Tú sabes que el Espíritu Santo te pueda revelar todas las cosas del Padre. Que todo lo que hay en el cielo, los misterios más grandes, las cosas más profundas de Dios, el Espíritu Santo te las pueda revelar. Eso es extraordinario. Todo lo que yo necesité en mi proceso de crecimiento espiritual, yo se lo consultaba al Espíritu Santo. A mí nadie me tuvo que decir que limpiara mi casa, que botara el licor, que limpiara esto, que hiciera lo otro, porque todo yo lo comencé a decirle: Espíritu Santo, guíame, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué hago hoy? A veces el Espíritu Santo nos decía a mi esposo y a mí: no salgan hoy, quédense en su casa.
porque voy a tener unos tratos con ustedes. Y en esa experiencia nos hablaba, nos ministraba, nos llevaba a entender la visión y el llamamiento que tenía sobre nuestra vida. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que Él revela las cosas profundas del Padre, amado. Otra cosa que hace, te conduce a toda verdad. Todo lo que tú tengas que saber en cuanto a lo que la verdad se refiere, pregúntale al Espíritu Santo. Cada vez que tú estés tratando de discernir o diferenciar entre una noticia, algo que leíste, algo que alguien está exponiendo a través de la palabra, algún discurso, pregúntale al Espíritu Santo, ¿eso es tuyo o no es tuyo? Y el Espíritu Santo te lo dice. El Espíritu Santo o te da una confirmación y reafirmación de que eso viene de parte de Él, o te dice, no, eso no es mío, porque a mí eso me ha pasado. Yo he estado en sitios escuchando algo y de momento yo siento una alerta, eso que se está hablando ahí no es mío, pero eso sí, la importancia de que el Espíritu Santo esté activado en mi vida tiene que ir en conjunto con mi conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene de dónde sacar información para revelártela. Y por eso la importancia de que por lo menos todos nosotros hayamos leído la palabra de Dios, aunque sea una vez. Porque si tú la leíste aunque sea una vez y no te acuerdas de lo que leíste, el Espíritu Santo cuando necesita sacar esa información de tu espíritu y revelártela, por lo menos está ahí. Pero si nunca la he leído, si nunca la tengo en mi corazón, no te la puedes revelar. Por eso te conduce a toda verdad. ¿Qué más te hace el Espíritu Santo? Te deja saber las cosas que han de suceder. ¿A cuántos le ha pasado eso? Te anticipa las cosas que han de suceder a nivel personal y a nivel del mundo histórico. Yo tuve unas experiencias bien dramáticas que yo le pedí al Espíritu Santo que me las quitara porque me estaban causando malestar. Yo podía anticipar cuando venía un temblor de tierra y eso me causaba malestar en mi cuerpo, dolor de cabeza. Pero tuve como 4 o 5 meses que yo tenía esa experiencia que era como un susto que me daba y hasta la respiración se me agudizaba y al otro día cuando yo buscaba en el periódico aparecía un temblor de tierra. Eso tuvo su propósito en un momento dado de mi experiencia para hablar de las cosas proféticas, pero llegó el momento que yo le dije, Señor, si tú me puedes quitar eso. Y Él me lo quitó. Y gracias a Dios eso se desvaneció, pero tuvo su propósito. Pero Él te deja saber las cosas que han de suceder. A veces son cosas difíciles. Porque a veces, y Él sabe a quién escoge para hacerla, porque dice que cuando Daniel tenía sus experiencias, dice que caía como muerto y quedaba enfermo por varios días. Y tenía que recuperarse por las experiencias que tenía, las visiones, los sueños. Y a veces, pues cuando tenemos esas experiencias que son fuertes, imagínate las que tuvo Juan en el Apocalipsis, de todas las cosas que él vio, eso afecta el cuerpo. Amén, amado. Pero Él te deja saber las cosas que han de suceder. ¿Qué más hace? Te revela cosas profundas que nos han sido concedidas por Dios, amado. Todo lo que tú necesitas saber, cosas profundas, amado. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? Tú le sigues preguntando al Espíritu Santo y Él te la va a revelar. No significa que te la revela de momento. A veces es un proceso en que a través de diferentes experiencias te va dando una revelación paulatina de las cosas para que tú entiendas las cosas profundas de Dios. ¿Qué más hace? Nos da poder para ser testigos eficaces de Cristo y poder predicar su evangelio. Sin el poder del Espíritu Santo yo no puedo ser un testigo eficaz. Amén, amado. Y especialmente en este tiempo. Tú tienes que tener la sagacidad. La palabra de Dios dice, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y nosotros necesitamos tener sagacidad y astucia en este tiempo para ministrar la palabra del Señor a esta generación, porque es una generación que está renuente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y el único que nos capacita con poder para ser testigos eficaces, y necesitamos ser testigos más que nunca en este tiempo de lo que Cristo es capaz de hacer en nuestra vida, solamente por el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Nos prepara para hacer trigo para el día de la venida del Señor. Jesús dijo que en el tiempo de su venida, ¿qué se va a hacer? El trigo se lo llevan
y la paja es quemada. Pues la función del Espíritu Santo en la iglesia es preparar a la iglesia para que sea trigo. Amén, amado. ¿Qué más nos hace? Nos guía en todas nuestras decisiones, manera de pensar y actuar. La guianza del Espíritu Santo, amado, es algo extraordinario. Los que han experimentado la guianza del Espíritu Santo saben que esto es una verdad. Saben que esto es una realidad en el mundo espiritual que está ahí para ayudarnos a nosotros, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. El Espíritu Santo, ¿qué más hace? Te avisa, te alerta, intercede por ti, aún con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. A veces tú no sabes de qué vas a orar o por qué vas a orar, y entras a una intercesión de lenguas, de gemidos, porque es el Espíritu Santo intercediendo por una situación que tú desconoces, pero que Él sabe que está ahí. Tú lo único que tienes que estar es disponible para que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Qué más hace? Nos permite operar en la dimensión del Espíritu. El Señor quiere que su iglesia esté operando en la dimensión de visiones, de sueños y de palabra profética. Amén, amado. Nosotros estamos llamados a operar en lo sobrenatural, no en lo natural, en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es ¿contra qué? Contra cosas que son sobrenaturales. Y sin el Espíritu Santo yo no puedo abordar, yo no puedo enfrentar lo que está aconteciendo en el mundo ahora mismo, porque lo que está sucediendo ahora mismo es un impacto de fuerzas sobrenaturales que están yendo en contra de lo que es la iglesia, porque hay un espíritu que se está levantando en contra de la iglesia para detenernos, para que no seamos sal ni luz, para que no seamos aquel agente de cambio que puede ser la iglesia en este tiempo. Y por eso Dios quiere que estemos operando en visiones, sueños y palabras proféticas, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, como lo leímos. ¿Qué más hace? El Espíritu Santo ayuda a desarrollar los frutos del Espíritu en nosotros. Todos los frutos de Gálatas, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y otra cosa muy importante, es el que reparte los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué importancia, amado, tiene eso hoy en día? La palabra de sabiduría es importante que fluya en la iglesia, la palabra de ciencia, la palabra de fe, la palabra de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Amado, la iglesia necesita mucho discernimiento de espíritu, porque recuerde lo que le dije, el enemigo viene camuflajeado, escondido, se disfraza como ángel de luz. Y si tú no tienes esa llenura del Espíritu Santo, ¿cómo tú vas a discernir algo que parece un ángel, pero no lo es? Amén, amado. Y por eso es tan importante, amado, la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, amado. Sin el Espíritu Santo, amado, ciertamente no podemos vencer la batalla que estamos viviendo en este día. No la vamos a poder vencer. Tiene que ser por el Espíritu Santo, porque como le dije, no es contra carne ni sangre. Es contra principados, potestades, huestes de maldad en los aires que están operando en contra de todo lo que es la verdad. Hay una oposición en contra de todo lo que representa la verdad, porque eso es lo que llama la palabra el espíritu de iniquidad que está en función en este tiempo. Y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder vencer, no vamos a poder discernir estas cosas para poder ir en contra de ellas y contrarrestarlas con la palabra del Señor. Amén, amado. Una cosa importante también para ser llenos del Espíritu Santo es no contristar al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben lo que es contristar al Espíritu Santo? Uno se da cuenta cuando uno sabe cuando el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Y es que el Espíritu Santo es un ser bien sensible. Fíjate que el Espíritu Santo no te grita. ¿Verdad que no te grita? Él susurra. Cuando el profeta lo buscó a Dios en el relámpago, en el viento recio, no lo encontró, dice, pero lo halló en el sílbido apacible. Y así es el Espíritu Santo, un sílbido apacible. Por eso es que hay que sacar tiempo de uno separarse con Él para oírle. Porque Él no te va a gritar. Pero uno sabe cuando te está dando una indicación y uno lo está apagando. ¿Ah? Es como las alarmitas de los carros y las cosas que suenan y uno las apaga. Y suena y uno las apaga. Pues el Espíritu Santo, para que esté activado en mi vida, yo lo tengo que mantener no contristándolo. Que cada vez que Él me pida algo, yo responda.
Y eso es difícil. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a nosotros hacer las cosas conforme a mi voluntad. Y el Espíritu Santo todo lo que te va a llevar a hacer siempre es conforme a su voluntad. Y eso es lo que es la negación de uno mismo y el uno crucificarse día a día, para que cada día que tú te niegas a ti mismo y crucificas más a tu hombre interior, a tu vieja criatura, poco a poco el Espíritu Santo va cobrando más fuerza, más llenura, y entonces llega el momento que Él opera en ti como operó en Cristo, que aún Cristo, no queriendo ir a la cruz, dijo: no se haga mi voluntad, pero se haga la tuya. Pero eso es un proceso de negación continua a yo querer hacer las cosas a mi manera y que se hagan a la manera del Espíritu Santo. Pero cada vez que yo le digo que sí al Espíritu Santo, esa llenura incrementa, la voz del Espíritu Santo se hace más pronunciada en tu vida y cada vez tú disciernes más lo que es la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo en nosotros incrementó tanto que yo le decía al principio: la voz me habló. La voz me habló, porque yo no sabía ni qué era el Espíritu Santo cuando yo me convertí. Pero yo oí esa voz, no audible, pero es una voz que tú sabes que no es tuya. Porque te dice cosas que tú dices: Dios, ¿de dónde salió eso? A veces yo predico un mensaje y después lo oigo cuando está grabado. Y yo digo: ciertamente eso tiene que ser el Espíritu Santo, porque eso a mí no se me ocurriría. Amén, amén. Pero la experiencia, amado, tiene que ser que no contristemos al Espíritu Santo. Que nos ejercitemos. El Espíritu Santo es contristado cuando hay pecado, cuando no hay consagración, ¿verdad? Y por eso, si queremos no contristarlo, es importante que nos ejercitemos en escucharlo. Cada vez que Él te diga algo, yo le digo a eso obediencia inmediata, como cuando en un ejército le dicen a una persona, un cabo o un soldado que haga algo, él tiene que hacerlo inmediatamente. Y yo le llamo a eso obediencia inmediata al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo creciendo cada vez más en dándote esos comandos de lo que Él quiere que tú hagas para su obra. Amén, amado. Pero si no me separo del pecado, si no me consagro, si no oro, si no obedezco, si no me congrego, como yo le digo a la gente: mira, tienes que congregar. Si no se congrega, ¿qué alimento tú vas a tener para que el Espíritu Santo saque de ti lo que necesita para revelarte? Si un cristiano está lleno de pleitos y celos y contiendas, ¿puede estar lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo esas cosas lo contrista. La murmuración lo contrista. Y por eso la palabra dice: no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de tu redención. Y por eso ninguna práctica malsana en nuestras vidas que sea contraria a la naturaleza divina va a permitir que el Espíritu Santo tome dominio completo. Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que consagrar nuestras vidas a Él, porque Él solamente puede operar en ese ámbito de consagración y de separación. No puede haber mezcla en nuestras vidas, porque sería como mezclar aceite y agua, que nunca van a poderse mezclar totalmente. Tú las agitas, llega el momento que vuelven y se separan, porque son moléculas que son contrarias. Y el Espíritu Santo es contrario al pecado, contrario a todo lo que representa lo diferente a lo que es su naturaleza. Y si un cristiano quiere realmente caminar lleno del Espíritu Santo, tiene que estar no contristando al Espíritu Santo, haciendo todo lo que el Espíritu Santo le pide que haga. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? La palabra dice en Gálatas: andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. La iglesia tiene que estar andando en amor. Qué difícil es andar en amor cuando la gente es difícil. ¿Verdad que sí? No es fácil bregar con gente difícil. ¿Y en la iglesia hay gente difícil? Claro que las hay. Hay diversidad de carácter. Hay diversidad. Y hay gente que viene herida. Y hay gente que viene atada. Y hay gente que viene con conflictos. Y por eso es el amor que dice que el amor tiene que ser un amor tolerante, sufrido,
No es el amor de nosotros acá entre hermanos, es el amor ágape que Dios pide que esté en operación en nuestra vida. Y eso es parte de lo que es andar en el Espíritu. Si yo ando en amor, estoy andando en el Espíritu. Si yo no ando en amor, no estoy andando en el Espíritu. Y una de las cosas más importantes que necesitamos hoy en día es en andar en amor. ¿Por qué? Porque el amor es el que te va a capacitar a bregar con la gente difícil. La gente que no sabe controlar su palabra, la gente que son impulsivos, la gente que son como Pedro, que cortan orejas. ¿Sabes que en el cuerpo de Cristo hay gente que corta orejas? Y si tú no amas, si no tienes esa capacidad de amor ágape, esas cosas rápido te van a lacerar, te van a alejar del cuerpo de Cristo, porque tú no esperabas encontrar eso en la iglesia, pero eso lo hay en la iglesia. Ay, bendito. Amén, amado. Y lo hay en todas partes y en todas las iglesias. Yo le dije a los hermanos en la iglesia, mire, el primer conflicto y el primer rebelde apareció en el cielo. Satanás, viendo la gloria de Dios, se rebeló contra Dios. Y lo más grande es que tuvo la capacidad de influenciar una tercera parte de los ángeles para que esa tercera parte de los ángeles se rebelara contra un Dios que estaban viendo su gloria y su magnificencia. Así que imagínate la capacidad que él tiene de bregar con gente, aún en las iglesias, para causar malestar. Pero por eso tenemos que amar. Por eso tenemos que estar llenos de paz, de paciencia. Hay que tener paciencia en el reino y con la gente y conmigo mismo, porque yo a veces nosotros mismos somos un poquito difíciles. Amén, amado. Y si no hago esto, amado, el Espíritu Santo no se va a estar activo en mi vida. Y va a hacer que el nivel de Espíritu Santo en mi vida baje. Pero si yo estoy lleno de amor, de paciencia, si yo estoy lleno de templanza, de mansedumbre, el Espíritu Santo va a estar bien activo en mi vida. Pero todo esto, amado, es un morir. Yo resumo todo esto a un morir. Uno tiene que morir día a día. Por eso es que Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque en la medida que muere el hombre viejo, la naturaleza vieja, resucita el hombre nuevo. Pero si no estoy muriendo y estoy viviendo más en mi naturaleza caída, menos vivo en mi naturaleza celestial renovada en Cristo. Y hoy, en este tiempo, necesitamos urgentemente que la iglesia ande en el Espíritu. Pero no solamente porque habla lenguas y brinca y salta, sino por la forma en que conduce su vida. Porque una cosa es, estoy lleno del Espíritu Santo y brinco y salto y yo hablo lengua y después salgo y murmuro, señalo, pleitos, contiendas. No, eso no es así. Lo más importante para Dios en el proceso nuestro es la transformación del carácter. Que cada día nuestro carácter se parezca más al de Cristo. Amén, amado. Porque si una persona, no importa quién sea, cristiano, líder, pastor, no ama, no es de Dios. Primera de Juan lo dice. Si yo no amo, no puedo decir que soy de Dios. Y amar no es solamente amar al que yo acepto y al que quiero. Dice que amemos aún a nuestros enemigos. ¿Qué reto? ¿Tú sabes lo que es eso? Aún a nuestros enemigos amar. Poner la otra. No es fácil. Cuando tú eres ofendido, cuando alguien te transgrede, cuando alguien te trata mal y te hieren, no es fácil después amarlo y perdonarlo y abrazarlo. ¿Verdad que no es fácil? Pero nos lo pide el Señor. Sí, porque si no seríamos como el mundo. Y en la iglesia tiene que ser diferente. Tenemos que amar. Si yo vivo en amargura y tristeza y pesadumbre, tampoco estoy lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que uno de los frutos es gozo. Así que si yo permito que la tristeza me abruma, la pesadumbre, yo no estoy en el Espíritu. Cuando Pablo está en la cárcel, del calabozo de más adentro, ¿se acuerda lo que sucedió? Él lo amarraron, le pusieron cepos en las piernas, en las manos y empezó a quejarse. No hizo eso.
empezó a cantar. Y tú dirías, pero qué locura. Pero es que la alabanza produce una rotura de ataduras. Cuando tú estás deprimido, triste, cansado y tú cantas alabanza, tú sientes que algo se rompe en el mundo espiritual, aleluya. Y eso fue lo que hizo él en el mundo espiritual. Físicamente estaba atado, pero él estaba libre en su espíritu y comenzó a alabar a Dios. Y dice que las cadenas se rompían. Y eso representa, amado, que las cadenas se rompen en nuestra vida cuando alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Pero es el gozo que tenía en su espíritu. Y un cristiano que está siempre deprimido y triste no está lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno de los frutos del Espíritu, y uno de esos frutos es el gozo. Si yo estoy afanado, en angustia, turbado, sin paz, tampoco voy a tener llenura del Espíritu Santo, porque uno de los frutos es la paz. Los presos los oía, y se convirtió hasta el líder de los presos. Y fue a su casa y le ministró a toda la casa, y todos se convirtieron. Porque así termina aquellos que son guiados por el Espíritu Santo en victoria, en bendición y haciendo la voluntad y el propósito de Dios. Aleluya. Démele un aplauso a Jesús, amado. Un fruto bien importante, amado, es la mansedumbre. Es fácil ser manso. Jesús nos dijo, no menso, manso. No es que seamos tontos, es que tengamos dominio, control de lo que se quiere manifestar en nuestra vida. Cuando queremos responder, como le dije, cortando orejas, que tengas mansedumbre. Cuando quieras responder hirientemente porque alguien te lanza un dardo, tú con mansedumbre piensas, tranquilizas y entonces respondes. Pero la mansedumbre es bien importante para que haya armonía entre nosotros. ¿Verdad que sí? Qué fácil es bregar con alguien manso, ¿verdad? Y es dócil. Pues dócil. Una persona mansa es dócil. No quiere decir que todo el tiempo es que tú lo arrastras y lo pisoteas, pero es dócil, es enseñable, es moldeable, escucha. Y es fácil bregar con gente así, y eso tiene que ser así en la iglesia, porque el enemigo va a tratar de levantar entre nosotros riña, contienda, celos, porque ese es su método para él introducir su veneno y causar división. Porque lo único que prevalece es un reino unido. Amén, amén. Y por eso el fruto de la mansedumbre es bien, bien importante. ¿Qué otra cosa es importante? La Biblia dice, yo quiero que vaya conmigo a Mateo 3, versículo 10. El Padre quiere para su iglesia en este tiempo darnos el derramar del Espíritu Santo y la llenura. Primero es el recibirlo y después llenarnos. Pero para llenarnos, tú tienes que vaciarte. ¿Verdad que sí? Si tú vas a llenar un vaso de agua y tiene algo ya ese vaso, lo tienes que vaciar. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hay muchas cosas de las cuales yo me tengo que vaciar. Muchas cosas. Porque en la medida que eso esté ocupando el espacio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede llenar esa área de mi vida. Y si hay mucha obra de la carne en mi vida, que todavía ocupa el espacio que tienen que ocupar los frutos del Espíritu, no va a haber llenura, porque hay mucha obra de la carne todavía que no ha salido. Y Dios quiere derramar el Espíritu y luego llenar, pero hay que vaciarnos. Y mira lo que dice Mateo con relación a esto, Mateo 3, versículo 10. Esto es bien importante. Dice, el derramarlo, el bautismo del Espíritu Santo es el recurso más poderoso para la iglesia del tiempo postrero, porque es la forma en que el Padre va a limpiarnos para hacer trigo. Y mira lo que dice aquí en el versículo 10 del capítulo 3 de Mateo.
ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios viene a buscar fruto en nosotros. Y a la verdad, yo les digo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué dice fuego? El fuego es un elemento que transforma lo que toca. ¿Verdad que sí? Si tú expones la materia, alguna materia al fuego, transforma su composición molecular. Tú coges un papel y lo metes en el fuego y ¿qué se convierte? En ceniza. Tú coges el agua y la metes y le pones al fuego, ¿en qué se cambia? En vapor. Tú coges un metal rígido como son los hierros y eso, le metes fuego bien alto, lo transforma y puedes convertir de él y hacer una espada. Y por eso es que lo compara con el fuego, porque el Espíritu Santo es un fuego que transforma más. En una persona, el Espíritu Santo lo que hace es que hace una metamorfosis, un cambio, una conversión. Por eso dice, ese se convirtió. Porque el Espíritu Santo cuando lo toca, lo convierte, lo transforma. De un ser rastrero, atado, pecador como fui yo, lo hace un pastor, uno que bendice, uno que predica la palabra del Señor. Aleluya. Es fuego. Y por eso dice que es un fuego que lo transforma. De una naturaleza caída a una naturaleza celestial. Y es un cambio radical. ¿Verdad que sí? Cuando tú naces de nuevo es un cambio radical que afecta espíritu, alma y cuerpo. Y esa es la función que está haciendo el Espíritu Santo en el tiempo postrero. Hacer de la iglesia, en vez de cizaña, trigo. Pero el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Verdad que sí? Y por eso tenemos que ser pacientes, no arrancarla antes de tiempo. Porque el Señor siempre le está dando tiempo a la cizaña a que cambie a trigo, para que no le pase como a Judas, que caminó con Cristo, que vio los milagros, que comió con Él, pero al final decidió venderlo. Vamos ahora a Juan 14. ¿Cómo va a suceder este derramar y esta llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Juan 14 nos da una clave bien importante, amado, aquí, para tener la llenura del Espíritu Santo. Juan 14, 15. Cuando yo digo que amo a Cristo, es solamente un decir. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y fíjate lo que dice después aquí, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero fíjate que condiciona el dar el Espíritu Santo a que si lo ama, lo obedezca. Para tener llenura del Espíritu Santo hay que caminar, como yo le decía al principio, en obediencia. Una de las cosas que más me ayudó en mis procesos iniciales era obedecer al Señor aunque yo no entendiera. Aunque no me gustara lo que me dijera, aunque fuera inconveniente, aunque en ese momento yo quisiera hacer otra cosa, si el Espíritu Santo me decía, hazlo ahora, yo moría a mí mismo y lo hacía. La primera conversión, la primera alma que yo me gané para Cristo fue así. Yo estaba en mi casa, eran las 11:30 de la noche, y el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas en casa de fulano ahora. Y yo, pero ahora. Y me dijo, ahora. Eran las 11:30 de la noche, un viernes. Y era por un campo. Y no me dijo que lo llamara. Me dijo, tú vas a ir allí. Y yo cuestioné al principio, pero era tan convincente la voz del Espíritu Santo que yo dije, pues voy a ir. Y mi esposa me dice, ¿y para dónde tú vas? Y yo le dije, voy para el casa de fulano. Pero a esta hora. ¿Y para qué? Yo dije, yo no sé.
Y yo arranco en mi carro y me tardé como media hora porque el sitio era lejos, oscuro, por una carretera rural de Trujillo. Y cuando yo llego, la persona está en el balcón, así, en una crisis, porque él era espiritista. Y ya los espíritus lo tenían abrumado, acorralado. Estaba a punto de ya darse por vencido y hasta quizás atentar contra su vida. Y cuando yo le digo, yo llego, le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, estoy abrumado, estoy que no puedo con mi vida, y es todo esto. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué yo le digo? Me dijo, dale tu testimonio, dile cómo yo vine a tu vida, habla del Espíritu Santo, dile que saque todo lo que tiene en su casa. Y yo comencé a decirle, mira, todo lo que te pasa a ti, que tú estás atado al espiritismo, tienes que salir de eso, tienes que limpiar tu casa, tienes que botar toda esa mesa y vas a ser libre, aleluya. Y al otro día lo hizo y fue libre, y todavía al sol de hoy esa persona le sirve al Señor, aleluya. Denle un aplauso a Jesús, amado. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me niego? Ah, no, es que yo estoy cómodo, es que no me quiero perder este programita de televisión. Ah, es que estoy llamando aquí, hablando con mi novia. Cuando el Espíritu Santo te habla, tienes que actuar inmediatamente. Y cada vez que actúa, el nivel de llenura es más, y es más, y es más, hasta que lo cobre completo. Así que si tú quieres el Espíritu Santo, tú debes demostrar tu amor a Cristo guardando su palabra. Y todo lo que tú leas en la palabra, que te ministre, que te hable, hazlo. Tienes que perdonar a aquella persona que te hizo aquello. Mira, ¿te acuerdas aquello que no hiciste, que estuvo un poquito fuera de orden? Tienes que corregir eso. Y en la medida que tú empiezas a ordenar tu casa, tu vida, empieza la llenura. Y cada vez tú oyes más y más al Espíritu Santo. Y cada vez te da más dirección. Cada vez más entras en tu propósito, en tu destino. Sabes por qué te llamó el Señor, hacia dónde te dirige, y empieza Dios a proveerte recursos, cosas que tú no esperabas para cumplir tu propósito y tu ministerio, porque eres obediente al Espíritu Santo. Pero la llenura comienza con obediencia, hermano. La llenura comienza con obediencia. Vamos ahora a Lucas 11:5. Si yo quiero el Espíritu Santo, ¿qué debo hacer para recibirlo? Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Hay que desearlo con pasión, con fuerza. Mira lo que dice aquí, hermano. Lucas 11, versículo 5. Les dijo también Jesús, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Oye, como me pasó a mí con mi amigo. Y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, mira, pero no me moleste. Ya la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y Jesús ahí viene y le dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. No se va a levantar por la relación de amigos, se va a levantar por la insistencia de la persona. Y entonces ahí dice, yo te digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, hay que insistir. Dame el Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Hasta que no lo reciba, no dejes de pedirlo, aleluya. Hay que insistir. No es pedirlo así indiferente.
A veces somos más insistentes en lo material y en la búsqueda de las cosas materiales que de lo espiritual. Pero cuando buscamos de verdad lo espiritual y lo anhelamos y le decimos, Padre, yo quiero eso que dice tu palabra, yo lo quiero, eso va a llegar. Yo tuve un muchacho en la iglesia que le pasó eso. Una persona vino y oró por él, por el Espíritu Santo, y no pasó nada en el momento. Y él se fue a su casa, Señor, yo quería esa experiencia. Y a la 1 de la mañana, dice que cayó sobre él el Espíritu Santo, comenzó a hablar en nuevas lenguas y cayó la bendición de Dios allí. Pero era el anhelo de esa persona de buscar de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, el anhelo. Que seamos hasta inoportunos de insistir hasta que Dios te lo dé. Porque Él quiere darnos el Espíritu Santo. Hechos 1. Estamos terminando. ¿Tú quieres el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo quieren? Es una promesa. Es una promesa para todos. Es que ya lo tenemos. Entonces, en el Amén. package viene eso. Amén. Pero la llenura. También la tenemos. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Hechos 1:8. Le dijeron, tú vas a recibir poder del Espíritu Santo, suban al aposento alto. Aleluya. Hay que buscar presencia de Dios en nuestra vida. Señor, Y no siempre es colectivo, Señor. es en tu vida personal con Dios. Fuérzame, Señor, fuérzanos, Tu vida de intimidad con Dios. fuérzanos. La iglesia es una cosa, pero tu vida personal con Dios es otra. Ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias. Amén, amado. Aleluya. Aleluya. El aposento, sube a tu aposento. Aleluya. Eso está en el versículo 13. Gloria a Dios. Un lugar secreto donde tú te encuentras con Dios. Aleluya. Tienes un aposento, Gloria a Dios. un lugar secreto, santo, separado, donde tú vas a encontrarte con Dios. La habitación de Dios. Y métete ahí, ora, intercede, busca, como decía Jesús, conságrate. Tan importante, amado, la consagración. El enemigo quiere robarnos la consagración. Quiere que cante, que brinquemos, que saltemos, pero no consagración, intimidad con Dios. Y eso es lo más importante. Tu intimidad con el Señor. Busca la presencia de Dios. El tabernáculo, y ahora el tabernáculo eres tú. Ahora nosotros somos el recipiente, el depósito del Espíritu Santo. Únete con gente espiritual que quiere buscar lo mismo. Amén, amado. Únete con gente que quiere lo mismo. Este grupito que está aquí lo que quiere es el fuego de Dios, la presencia de Dios. Y cuando nos concertamos, amado, así va a suceder. Él derramará de su espíritu, habrá experiencia de nuevas lenguas, habrán visiones, sueños, profecías. Nos convertiremos en testigos eficaces para llevar el evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo, sí, Señor. Es más, Dios necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Por los tiempos decisivos que estamos viviendo. Vacíos no servimos. Y qué mejor momento este que estamos viviendo, de ya finalizando el año, para tener esta experiencia y decirle, Señor, este año que termine y el que empieza va a ser un año de consagración, de mayor búsqueda. Este año que pasó ustedes buscaron mucho, dupliquen eso, busquen más, sepárense más. Clamen más, intercedan más, oren más y van a ver cosas grandes para Dios y para sus vidas.